Amada familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde tú te encuentres, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que aquí no solamente venimos a leer la palabra de Dios, sino a meditarla, a escudriñarla y a permitir que sea Él quien transforme nuestros corazones por medio del poder de las Escrituras. Así que dispongamos nuestro corazón, familia, porque el Señor tiene algo que hablar a nuestras propias vidas. Amén. Así que vamos a orar, Padre amado, Padre Santo, te damos gracias por este hermoso día, por este nuevo amanecer. Cuán glorioso eres tú, Padre. Gracias te damos, papá, por este nuevo día, papá, porque hemos despertado, nos hemos levantado. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos guías día tras día, nos da la fuerza para salir más que vencedores, Padre bendito de toda tentación. Gracias por librarnos del mal. Gracias por la provisión, por el sustento. Gracias por dejarnos ver que estás en nuestras vidas, Señor. Gracias porque ya no es de oídas, sino simplemente puedo verte cómo actúas en medio de nuestras vidas, Señor, y te doy gracias por ello. Gracias porque día tras día, Señor, nosotros podemos ver cómo tú nos estás guiando a esos propósitos, esos planes que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Y en esta hermosa mañana, quiero pedirte especialmente por todas las mujeres, Señor, de este hermoso ministerio, esa pequeña iglesia, Señor, pequeñita pero fiel, Padre, que persevera en ti, que están constantemente en búsqueda de ti, Señor, hallando la verdad. Y esto es lo más glorioso, Padre, que somos un pequeño rebaño, Señor, pero con hambre y sed de ti todos los días, glorioso Dios. Y estamos aquí no para agradarle al mundo, sino solamente para complacerte, para hacerte sonreír, porque queremos acercarnos un poco más a ti. Padre, en esta hermosa mañana te entregamos todo, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Padre, te queremos pedir algo, que seas tú tomando control sobre nuestras familias, que seas tú tomando control sobre nuestro esposo, nuestra esposa, sobre nuestros hijos, las finanzas, sobre la salud, que seas tú, Señor, colocando en control todo lo que está en desorden, Padre, porque creemos en ti, porque si tú no lo puedes hacer, ¿quién sí lo haría, Señor? Porque lo que es imposible para el hombre, para ti todo es posible, Señor. Y tenemos la fe puesta en ti, Señor, en que tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Todo lo haces nuevo. Así que, Padre, confiamos en ti, esperamos en ti, Señor, y veremos tu gloria sobre nuestras vidas. Así que Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, danos discernimiento y comprensión de tu palabra. Quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, todo ego, para que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón, porque tú habitas en corazones humildes y sencillos, corazones que tienen, corazones que estén dispuestos y abiertos, Señor, a que tu palabra penetre lo más profundo del ser. En el nombre glorioso de Jesús oramos a ti, Padre amado. Amén y amén. Buenos días, mi amada Rina. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias a Dios. Qué rico tenerte por aquí. Gracias. Bueno, familia, vamos entonces a empezar. Rosy, ¿cuáles son las citas de esta mañana? Sí, buenos días. Segunda de Samuel, capítulo 2 del 12 al 3:39, Juan capítulo 13 del 1 al 30, Salmo 119 del 1 al 16, Proverbios 15, 29 al 30.
Eso, amén. Gloria a Dios. Así que vas a empezar entonces, mi amada Rosy. Gina tiene disposición para leer hoy. Sí, Eso, excelente. Muy bien. Gracias, Gina. Ok. Adelante, mi amada Rosy. Palabra de Dios. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is, Boset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia. Y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón Los y dos. se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: Levántense ¿No? ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: Levántense. Entonces se levantaron y pasaron un número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban ahí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: Sí. Entonces Abner le dijo: Apártate de la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: Apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza y por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Y entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron los de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Palabra de Dios. La de Dios. Amén. Gracias. Alejandra, capítulo 3. estamos en Segunda de Samuel, ¿cierto? Sí, correcto. Palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando.
hijo de David, nacido en Hebrón. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su progénito fue Amor. Amnón de Ahinoam. Jezreel. Ay, ayúdeme. De Ainoam, Jezreelita. Listo. Su segundo Eliab, de Abigail, la muerte de Nabal, la el mujer de de Carmel, Nabal. la mujer de Nabal, el Ujú, de Carmel, el ujú, tercero Absalón, hijo de Maca, ujú, hija de Talmaí, rey de Jesús. ujú. El cuarto, Adonías. Ujú. Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías. Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Y ay, Tram. bueno, Y Tram de de Eg, la mujer de David. estos le nacieron a David en Hebrón. Oiga, qué muchacho. Ah, o sea, David, mejor dicho, con tantas mujeres, ve. Y uno Abner adelante pacta sigue. con Dios en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isboset. Isboset a Abner: ¿Por qué te has llegado a ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera, y por las palabras de Isboset, y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Ujú, Así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, ujú. trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David De su parte. de su parte, diciendo: ¿De quién es la tierra? Y que le dijese: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Mm, Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyanme mi mujer Mical, la cual desposé contigo por 100 conmigo. pres- Conmigo. Por su prepucios prepucio de de Filisteo. filisteos. Entonces Isboset envió y se quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo Abner: anda, vuélvete. Entonces se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo pronosticabas que David fuese, Procurabais. hace ya tiempo procurabais Procurabais. que David fuese Exactamente. rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré al pueblo de Israel de mano de los filisteos y mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que pasaría bien a los de Israel y a toda su casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con el
y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Eso. Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey, a todos Israel, para que hagan conmigo pacto, y Contigo, tú para que hagan reines, contigo pacto. contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David respondió luego a Abner, y él se fue en paz. Eso, qué belleza. Versículo 22, Reinita. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey
el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová Del no, pago. Jehová dé el pago al que el mal hace, conforme a su maldad. Amén. Bueno, muy bien. Una buena historia aquí de lealtad. Veo cosas muy, muy positivas. Sí, cómo Dios sigue ahí avanzando bajo el propósito de David. Sí. Eh, Aquí vamos a ver dos cositas bien interesantes, ¿sí? Y la primera es que mientras algunos se dejan gobernar por la carne, David sigue aprendiendo a caminar con honra, dependiendo de Dios, como lo dijimos el día de ayer. Debemos depender de Dios, pero también tenemos que tener paciencia para lograr los propósitos y los planes que Dios prometió, o más bien que nos mostró para que cumpliera, en este caso, como lo fue David, ¿cierto? Pero toda esta enseñanza gira alrededor de una sola verdad, y es que el corazón que no se rinde verdaderamente a Dios termina siendo dominado por el orgullo, dominado por la misma venganza, pero también sobre la misma ambición humana. ¿Cuál va a ser el tema de esta mañana? El corazón rendido a Dios camina en honra y también dominio propio aún en medio del conflicto. Porque recordemos algo, familia. Las guerras externas muchas veces nacen primero de batallas no resueltas dentro del corazón. ¿Cierto que sí? El reino aquí, lo que nos da a entender esta historia es que todavía está dividido. ¿Sí? El reino está todavía dividido, todavía no está asegurado para David. David había sido ungido rey de Judá, pero la casa de Saúl seguía intentando mantener el control por medio de quién. ¿Quién dice? ¿Por qué? ¿Por medio de quién tenían el control el reino de Saúl? Sus hijos. Abner Abner y ¿quién más? Y su y príncipe, Asael. Isboset. Isboset, sí, el hijo Isboset. de Saúl. Isboset, hijo de Saúl, que eran unos que Ujú. habían quedado Sí, vivos, pues ¿cierto? sí, sí. Entonces aquí vamos a ver una serie como de conflictos que revelan algo bien importante. Porque cuando el hombre busca afirmarse desde el orgullo y desde la propia ambición, recordemos que Isboset era un hombre que había sido desterrado de su propia casa por la madre suya y fue simplemente capturado por un hombre que iba en contra de la casa del rey Saúl. Luego volvió el hijo de Isboset, volvió otra vez a la casa de Saúl, pero con otras intenciones diferentes y era apoderarse. Venía con una ambición del poder del reinado. Y aquí inevitablemente produce dos cosas, división y dolor, Ujú. ¿sí? Esa porción, familia, está llena de luchas, muertes, rivalidades, venganzas, Venganza. Ujú. mucha venganza. Pero en medio de esto, David seguía mostrando una diferencia que era importante. Míreme que David ya estaba creciendo mucho en autoridad. Mire que cuando, o sea, Dios permite formación y nada más y nada menos
Ayer me hablaba mi querida Orti, tu amiga querida y amada, mi Rina. Estamos Ujú, hablando como una hora anoche nada más. Me ujú, decía, mi pastor, ¿sabes una cosa? Que Dios te está formando para algo grande. Yo le digo, ujú. eso es un proceso muy bonito que requiere solamente eso, dependencia del, del Señor, ser Ujú, paciente y sobre todo tener un discernimiento, sí, ¿sí? Porque a veces quizás pueden ocurrir muchas cosas y nos podemos desviar del propósito de Dios y sería muy fácil, ¿ya? Pero sí. mire cómo esos procesos que Dios permitió a través de David, que no darle de una y de inmediato el poder, sino que simplemente él fue adquiriendo autoridad. Ya estaba siendo más reconocido, ya estaban viendo que David sí y sí iba a ser el rey ¿el rey de quién? Era Era el de rey de, Israel. de Israel, ¿cierto? Y miren lo más interesante de David, que no tenía un corazón de venganza. Él no permitía la venganza en su corazón, Ujú, ¿sí? sí, La violencia no gobernaba su corazón. Todo lo hacía bien, porque era un hombre conforme al corazón de quién? de Al corazón de Dios. Dios. Esto es hermoso, porque aquí nos da a entender de que no se trata de perfección, se trata de dependencia del Señor. Amén. Amén. Se trata de eso. Mírame, no basta con crecer externamente, sino crecer interiormente en el corazón. Eso es muy lindo. Y la primera clave, y la única clave que vamos a ver aquí, es que desde el versículo 14, desde el versículo 14, eh, Abner, David hizo un pacto con Abner, ¿cierto? Pero mire que David todavía tenía algo en su corazón, tenía amor ¿por quién? ¿Por quién tenía amor? Jonathan. No, Ah, no, por Micael. por Mical. Mical, por Mical. Tenía amor todavía por su primera esposa. Qué bonito esto, ¿no? Él tenía en su corazón que esa es mi esposa y mi primera esposa y el amor de mi vida y como sea la tengo que tener. Como sea, porque yo soy el rey y bueno, le prometimos que íbamos a estar juntos, ¿no? Y creo que aquí se está cumpliendo a través de Abner, ¿sí? Restitúyeme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. ¿Cierto que sí? Y luego viene el versículo 26 y salió Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Aquí nos habla, después de lo que aconteció, después del pacto, fue al rey, salió en paz. Aquí perdonó la vida de Abner. Imagínate cómo es Ujú, David hermoso, ujú. misericordioso. Perdona la vida, pero vino Joab, porque es que también Abner mató a su hermano. Entonces, recordemos que la venganza viene de qué? Viene de la carne, no viene del espíritu. Amén. Amén. ¿Y por qué mató? ¿Por qué mató Joab a Abner? Por el hecho que había matado a su hermano. Y mire, y mire cómo Dios honra a los que le honra. Y entendemos que David no era un hombre que le gustaba derramar sangre a través de la venganza, ¿no? David tuvo varias veces al rey Saúl para matarlo, ¿cierto que sí? 3 veces lo tuvo ahí en las manos, Sí. pero no lo hizo. Y con Abner mucho menos, porque fue un hombre fiel y leal a su rey, al ungido del Señor, y fue un hombre que le sirvió a la casa del rey Saúl. Saúl. Familia, él no lo hizo, pero sí lo hizo ¿quién?
Joab. ¿Por qué Dios permitió que Abner matara a Asael? Por lo mismo, porque se debía entender que ahí iba a ir quitando muchos obstáculos para llegar al reinado del rey David. ¿Cierto que sí? Ujú. Sí. Entonces Joab lo hirió y luego dice el versículo 39, 3:39, dice lo siguiente: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a qué, A su conforme maldad. a su maldad. Wow. Aquí se cumple la palabra que dice: mía es la venganza, yo pagaré, ¿cierto? No paguéis mal por mal. Y mire que no está siguiendo la ley del talión, que en esos tiempos se cumplía la ley del talión, ¿verdad que sí, Rina? Sí. Ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo. No. Ujú. Jehová del pago al que hace mal conforme a su maldad. Y esto es fascinante y trae temor, porque recordemos que tenemos un Dios que bendice a través de la obediencia, a través del temor santo y reverente, pero también tenemos un Dios de justicia, un Dios que permite que el mismo mal vaya en contra de los corazones malvados. Amén. Entonces, familia, todo comienza con un enfrentamiento innecesario entre hombres del mismo pueblo. Y lo triste es que no estaban peleando contra enemigos extranjeros, estaban destruyéndose entre los mismos hermanos, ¿cierto que sí? La rivalidad y el deseo de imponerse produce muerte, produce división, produce dolor. Y dígame si no vemos hoy es en esto, en las familias, en los hogares, que se destruyen por eso, por división, por orgullo, por quererse en quedar con las mismas herencias de los padres. ¿Cierto que sí, familia? Sí, amén. Aquí David llora. Mire, pues, aquí la conclusión de todo eso es que David llora, honra a Abner públicamente y deja claro que no aprobaba aquella violencia, que aquella situación él no la aprobaba. ¿Por qué, familia? ¿Por qué? Porque el corazón verdadero rendido no disfruta la instrucción ajena. Porque cuando el corazón no es tratado por Dios, el orgullo, las heridas, la ambición terminan produciendo eso, división y destrucción. Pero el temor del Señor forma personas con dominio propio, con honra, con sabiduría, hombres conforme al corazón de David, hombres intachables, como dice Reinita, que ayer me regaló una porción muy hermosa. Familia, hoy examinemos nuestro corazón. ¿Hay heridas, resentimientos o deseos de imponernos o imponerte que todavía no te ha rendido a Dios? Porque recordemos algo. Muchas guerras externas nacen primero de conflictos internos no sanados. El único que puede tratar con todo esto, eh, con un corazón herido, es el Espíritu Santo. Él es el que sana nuestro corazón, el que nos enseña a caminar con honra. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros dominio propio para poder tomar decisiones basadas por la voluntad de Dios y sobre todo andando con prudencia. Amén. Entonces aquí son tres cosas que nos enseña este pasaje. Primero, el orgullo y la ambición producen división. Número dos, las heridas no sanadas pueden llevar a decisiones destructivas. Y número tres es que el temor de Dios produce honra, dominio propio, produce sabiduría.
Porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Es el principio, es el Adiós. temor a Jehová, temor a nuestro Dios. Amén. Bueno, familia, vamos entonces para Juan, por favor. ¿Juan qué? Juan 13. Juan 13 del 1 al 30. Juan 13 del 1 al 30. Mi amada Rina, adelante. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sa- sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso no estáis limpios todos. Sabía quién me iba a entregar. Así que Otra. después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ujú. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come para pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahí se cumplió una profecía. Ujú. Ya, que muy bien. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ujú. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos, que se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban:
puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Ujú. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Creo que hasta ahí, ¿ves? Sí, Amén, hasta ahí nomás, sí. amén. Luego salió y era ya de qué? Era De ya de noche, noche. porque siempre la maldad tiene que ser de noche, Ujú. Sí, ¿cierto? Porque sí, los que están en la oscuridad oran en la oscuridad, sí, porque el sistema del mundo se desata de noche, ¿verdad que sí, Rino? sí, No, pues, así es. amén. Aquí, como tema central, vamos a colocarlo, el corazón que realmente conoce a Cristo aprende a servir con humildad. Él es nuestro modelo, Amén. ¿sí? Porque es que la verdadera grandeza espiritual, familia, no se demuestra dominando a otros, sino sirviendo como Jesús. Ujú, Y esta fue una escena gloriosa. Aquí Jesús ujú, está entrando en las últimas horas de antes de su crucifixión. Y sabe perfecta que va camino a la cruz, que iba a ser traicionado, que aquí se abre, como digamos, aquí se abre la puerta para que su vida sea glorificada, porque yo digo, no muerte, porque aquí se glorifica el nombre de nuestro Señor. Amén. Y también entender que muchos lo iban a abandonar. Pero algo impresionante ocurre aquí, es que Jesús no reacciona desde el dolor, reacciona desde el orgullo, de la amargura, ¿no? ¿Cómo reaccionó Joab? A través de la muerte de su hermano. ujú. ¿Cierto que sí? Fue y toma En venganza. venganza. Eso fue lo que tomó. ¿Sí? Ujú, Entonces, en lugar de nuestro Señor Jesús ver al propio Judas, él sabía, prácticamente le besa, o sea, el corazón es totalmente diferente, ¿no? Pero aquí la enseñanza es que en lugar de eso toma nuestro Señor Jesús una toalla y comienza a lavar los pies de ¿quién? De los mismos discípulos. discípulos. Y esto, míreme lo que le digo, esto culturalmente es impactante, ¿saben por qué? Porque lavar los pies era trabajo de quiénes, Y los sirvientes, quizá. de los Pero, siervos, de los esclavos. Ujú, ¿Sí? pero entre Este los esclavos había rangos y era el más bajo el que era lavaba el los más pies. bajo completamente, ¿no? Ellos eran los que tenían que lavarle los pies al rey. Pero aquí Cristo, siendo el maestro, siendo el Señor, siendo el Hijo de Dios viviente, el Hijo del hombre, decide humillarse para enseñar el verdadero carácter del reino de Dios. Amén. Esta cena nos muestra que el cristianismo verdadero no se trata solamente de conocimiento espiritual, familia, ¿no? Yo siempre he dicho, demostremos, reflejemos, modelemos la realeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué realeza? Porque Él es el Rey. Y dentro de su reinado, Él nos enseñó algo, a servir y ser humildes. ¿Cierto que sí, familia? Amén. No se trata de conocimiento espiritual, sino de un corazón transformado por el amor y la humildad de Cristo. Eso es todo, familia. Entonces, mire lo hermoso de esto es que el capítulo comienza diciendo algo profundo y bien hermoso, ¿sí? Antes de la fiesta de la Pascua, antes de que se cumpliese la palabra. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y mire, qué hermoso esto, del mundo al Padre, va a volver otra vez al seno del Padre. Como había amado a los suyos que estaban en él el mundo,
los amó hasta qué, los amó hasta el fin. Ujú. Oiga, hasta el fin, qué poderoso es esto, familia. Esos sabían que lo iban a traicionar, quién lo iba a negar, quiénes lo van a abandonar y aún siguió, ¿qué? Amándolos. Ujú. ¿Recuerda lo que dice 1 Corintios 13? Las El premisas del amor, amor. No podemos el ser esas. sufrido, el benigno, todo lo puede. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo Ujú, soporta, ¿cierto? ujú, Todo lo cree. No se ujú. envanece, no es jactancioso, ¿sí? Ese es el amor. Y mire cómo todo conecta con el Antiguo Testamento a través del corazón de David. Eso es hermoso. Mire qué lindo, ¿sí? Aquí luego se levanta nuestro Señor Jesús de la mesa, toma una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y aquí Cristo está enseñando algo muy eterno, familia. El verdadero liderazgo espiritual no nace del orgullo ni de la posición, sino de la humildad y el servicio, como lo dije anteriormente. Alguien se opuso. ¿Quién fue el que se opuso? Pedro fue el que se El que no opuso. quería. Ujú, No quería, ujú, ¿sí? En el versículo 4 y 5, luego se puso un ta. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Oiga, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sí? Y qué bonito esto, familia, porque esto nos da a entender, esto nos da a entender una cosa, y es que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos entender las cosas espirituales. Amén. Porque hasta ese momento no habían recibido ellos todavía el poder de lo alto. ¿Cierto que sí, Rina? No habían ujú, recibido todavía. ujú, El Espíritu Santo es el que abre los ojos y les da el entendimiento para entender las ujú, cosas. Por eso no entendían todo eso. Y mire, una cosa es andar bajo la carne y otra cosa es andar bajo el Espíritu. Amén. Eso es lo que ujú. pasa. Y también nos da a entender aquí algo, porque le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y no solamente hablaba de limpieza física, estaba hablando de una limpieza espiritual profunda. ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? Andaba con Jesús, estaba dentro de su reino, pero mire que no estaba limpio del todo. Luego viene una parte que dice el versículo 14 y 15, pues si yo, el Señor, el Maestro, con M mayúscula, que a mí Ujú. cuando me dice maestro es con M minúscula, y a mí me gusta que me digan maestro porque no soy un siervo del Señor. Dice, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Vosotros también hagáis. Y aquí nuestro Señor Jesús nos está confrontando, familia, porque muchas veces el hombre quiere reconocimiento, quiere posición, quiere autoridad, Sí, mientras que nuestro Señor Jesús enseña es eso, servicio y humildad. amén. Eso significa amor genuino. Sí. Dígame si hoy todas las iglesias y todos los que sirven a las denominaciones y sirven al pastor humano a Cristo no quieren eso, reconocimiento, posición, autoridad. Dígame si no lo quieren. Son muchos, familia. Recuerdan que también por ahí hay unas escenas que dicen, es que yo quiero ser el primero, pero Jesús, ¿qué les dice? El que quiera ser el primero, que sea el último, y el Ujú. último será qué? El Será el primero. primero, Ujú. porque esto se trata de humildad, de servicio, de entrega, no de buscar posición y reconocimiento.
Y yo les digo eso. Yo les digo, a mis principios después de salir de prisión, yo estaba buscando eso, posición. Yo estaba buscando eso. Yo estaba buscando a un reconocimiento delante del mismo pastor, un gran pastor reconocido aquí en Manizales. Y fui, me senté con él y mejor dicho, prácticamente yo lo que quería con él era demostrarle que tenía gran conocimiento de las escrituras después de haber salido de prisión. Eso era lo que yo buscaba. Pero Dios me bajó del zarzo completamente, ¿sí? Porque esto no se trata de mí, eso se trata del nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y por último, familia, que es algo muy serio, y es que las personas que no están, las personas que no están limpias profundamente, las que no han nacido de nuevo, muy fácil van a caer bajo las manos y las garras del demonio. Porque mire lo que dice el versículo 27. El versículo 27 dice, y después del bocado Satanás entró en él. Ujú. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo, Más pronto. hazlo muy pronto. Y esto es serio espiritualmente, familia. Porque una persona puede caminar cerca de ambientes espirituales, pueden mantener haciendo ayunos, puede estar orando todo el día en un templo, puede hacer cantidad de actividades religiosas, ¿sí? Pero aún así permitir que el pecado y la dureza entren lentamente en el corazón. Lo he visto, lo he escuchado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser limpios completamente, familia. Esto no se trata de algo a medias, no. O entregar a Dios migajitas. Nos entrega todo o nos entrega nada. Como dice Apocalipsis 3:15 y 16, ¿cierto? Ojalá y se fueses fríos o calientes, pero tibios, ¿qué dice, Rina? Lo vomitará de su boca. Te vomitaré en mi boca. ¿Qué pasaba con Judas? Mire que esto es un ejemplo y una escena clara. Él estaba cerca de Jesús, conocía acerca de Jesús, pero no estaba el Espíritu de Dios en él. Ujú. Le faltaba esa limpieza. Aquí Jesús sigue mostrando amor y Judas termina entregándose completamente a la oscuridad interior. Sí. Oiga, una oscuridad de las tinieblas. Sí. Entonces la verdadera vida cristiana no se mide solamente por conocimiento espiritual externo, sino por un corazón humilde, un corazón limpio, un corazón transformado por el amor de Cristo. Ayer les hice una pregunta y hoy vuelvo y se las quiero recalcar. ¿Estás siguiendo a Jesús solamente desde lo externo o estás permitiendo que Él transforme profundamente tu interior? Porque Cristo nos sigue llamando para 5 cosas. Primero, humildad, servicio, pureza, amor genuino. Y lo mejor de todo es una rendición verdadera. Muchos, muchos líderes, muchos discípulos eh, hablan y enseñan cosas de Jesús, pero no reflejan en su estilo de vida lo que es verdaderamente Jesús. Amén. Vemos orgullo, vemos altivez, vemos ego, vemos cómo buscan reconocimiento, autoridad, posición, buscan agradar más al hombre, buscan servir más al mismo pastor o servir a la religión que al mismo Cristo.
Amén. Aquí terminamos, familia. Y son tres cosas entonces. Jesús mostró que la verdadera grandeza está en servir, ¿vale? Servir. Dos, el corazón necesita ser limpiado continuamente por Cristo. Y número tres, es que la cercanía externa con lo espiritual no reemplaza una verdadera rendición interior. ¿Oyeron? Porque el corazón que realmente conoce a Cristo deja de buscar grandeza humana y comienza a vivir para servir. Como lo dice la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, No sirve para vivir. eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Vámonos para el Salmo, por favor. ¿Salmo qué? 119. 119, del 1 al 16. Entramos al Salmo que removió todas las fibras de mi corazón, estando en prisión. Salmo 119 es un salmo que amo con todo mi ser. Le pido a Dios mm, que nos dé discernimiento, pero sobre todo que nos confronte y que nos coloque en esos dos planos. Primero, en dónde me encuentro y segundo, en dónde puedo estar de acuerdo a las enseñanzas de este salmo. Amén. Así que vamos a empezar entonces. Salmo 119, mi amada Rocío, adelante. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que anden en sus caminos, tú encargaste, que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más Más que que de de toda toda riqueza. riqueza, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de de tus Wow. palabras. Palabra de Dios. Tenemos el salmo más extenso de todas las escrituras, pero uno de los más profundos espiritualmente. Lo amo con todo mi corazón, familia. Sí, mírame. Muchas personas quieren paz, quieren dirección, quieren fortaleza, pero eso lo quieren lejos de la voz de Dios. No quieren nada de Dios. O si lo quieren, algo superficial, que no les cueste. ¿Cierto que sí? Y la palabra no fue dada solamente para ser leída. No, 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 no. Fue dada para transformar ¿qué? Esto, vea, solamente esto, para transformar el corazón. Por eso dice el primer versículo, bienaventurados los perfectos de qué? Bienaventurados los perfectos de camino, Camino. los que andan en la ley de Jehová. Mire cómo comienza este salmista, ¿sí? No está hablando de perfección humana absoluta, no, sino de un corazón sincero que desea estar viviendo o desea vivir alineado con el corazón de él. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Rina. Ujú. Doblemente bendecido. Doblemente bendecido, dichoso,
Afortunado significa bienaventurado. ¿Sí? Mírame, quiero que ustedes pongan atención a estas palabras. Mire lo que habla aquí el salmista y habla de verbos. ¿Sí? Habla de guardar, habla de buscar, habla de meditar, habla de aprender y habla de obedecer. Eso es. Y esto es lo que Dios quiere. Una verdadera relación, pero no con palabras superficial. Mire lo que más me encanta a mí, el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La única forma de nosotros tener o empezar nuevos caminos es guardando la palabra de Dios. ¿En dónde? En nuestro corazón. Si yo la guardo, la medito, la creo y la obedezco. ¿Qué es lo que, qué es lo que busca, qué es lo que el mundo hoy en día intenta a través de sus vidas? Qué quieren con sus vidas? Éxito. Éxito, placer, Ujú, entretenimiento, ujú. apariencias, emociones pasajeras, ¿cierto que sí? Pero solamente la palabra de Dios puede traer verdadera limpieza y dirección al corazón humano. Amén. Y vamos a terminar con este. El versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Porque aquí el salmista entendió que la única forma de que su corazón sea transformado es por medio de su palabra. Porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra De de Dios. Dios. La verdadera bendición nace de caminar conforme a la palabra, familia. Primera enseñanza. La segunda es que solo la palabra de Dios puede limpiar verdaderamente el corazón. No hay otra forma. No hay otra forma. Puedo ir a cultos. Escúcheme muy bien. Mire lo que hace la religiosidad y creemos que eso nos va a ayudar a que nuestra vida cambie. Y puede que cambie ciertas cosas, pero es que la vida espiritual no se trata de cambio, se trata de qué, Rina. Perdón, transformación. Transformación es a la palabra. Transformación. Amén. Solo la palabra de Dios puede limpiar verdaderamente el corazón. Y tres es que el creyente necesita guardar la voz de Dios diariamente en su interior. Hey, esto no es un libro solamente, un libro común como todos, ¿no? Aquí está la voz de Dios. Si la guardamos en nuestro interior, solamente hay un fruto que se llama transformación. Amén. Muy bien. Vámonos para el proverbio y terminamos. 15 de 29 y Adelante, mi reina, por favor. Proverbios 15, 15, ¿verdad? 29 al 30, sí. 15, 29, 30. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Amén. Ujú. Amén, amén. ¿Qué Amén. te queda a ti de este proverbio, Rina? Realmente esa oración del justo puede mucho. Ujú. Y si andamos en sus caminos, sin duda Él va a escucharnos, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones le estamos pidiendo, pero no vivimos una vida que le agrade a Dios. Entonces, esos milagros, esas respuestas, no las vamos a ver. Así que también esta palabra alegra el corazón
y conforta nuestra alma, ¿verdad? Ujú, ujú. Eso. Amén. Dos cosas. Mire qué importante esto. Dios, Jehová está lejos de los impíos, oiga, lejos de los impíos, y muchas veces las personas creen que Dios escucha las oraciones de todo mundo, o sus peticiones para hacer el mal, entonces Él escucha esas oraciones. No, de los justos. Primero, Dios a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. ¿Cierto que no, familia? Si venimos con un corazón arrepentido, un corazón sincero ante Dios, para que Él cambie mi corazón, Él lo hace, Él te va a escuchar. Y dos, Él escucha el clamor sincero de sus hijos, no de la creación, porque la creación es injusta. La creación es impía y por ende el Señor no va a escuchar. ¿Por qué? Porque el corazón no está alineado a la fuente divina. Y mientras no esté conectado, no hay forma. No hay forma. Amén. Y 30, la luz de los ojos alegra el corazón. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Hey, la palabra correcta, la presencia de Dios y las noticias llenas de esperanza fortalecen incluso lo más profundo del ser. Y esto es necesario hoy, porque hay muchas personas agotadas emocionalmente, cargadas en su interior y también están vacías espiritualmente. Por eso es que hoy Dios te está llamando a ti y a mí, para que nosotros reflejemos la luz de Cristo, para que llevemos las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Pero si yo ni siquiera guardo la palabra en mi interior, si ni siquiera creo que la voz de Dios, no tengo esa firme convicción, ¿cómo lo voy a ir a hacer? ¿Cómo voy a lograr llevar esa palabra al corazón, a ese tipo de corazones? Solamente a través de la voz guardada en el corazón, en el interior, podemos lograr que Dios se manifieste y se pueda glorificar por medio de nosotros, que nos pueda utilizar. Amén. Bueno, familia, hemos terminado. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu verdad. Gracias porque tú día tras día nos enseñas, nos hablas. Gracias porque hemos entendido en esta hermosa mañana, Señor, sobre la vida de David, sobre la vida de Abner. ¿Cómo termina Abner? Dios, y cómo a través del corazón de Joab, o sea, vemos corazones tan diferentes, corazones con temor, con lealtad. Abner, un hombre leal, y Joab, que creía en ti, pero era un hombre con un corazón que se dejaba llevar por los impulsos y las emociones. Había venganza en su corazón. Mientras que David, Señor, tenía un corazón conforme al tuyo. No había venganza, no había intenciones de violencia. Solamente un hombre que llevaba solamente paz, Señor, y con mucho discernimiento. Y por eso te pedimos, Padre, que en nuestros corazones siempre habites tú, que no tengamos corazones con odio, con resentimiento, con venganza, Señor, porque tenemos que reflejarte a ti, Señor Jesús, porque tú nos has modelado eso, de que aún sabiendo de que Judas Iscariote te iba a entregar, pero lo amó hasta el final, Señor. Y te pedimos que nosotros día tras día reflejemos eso, tu realeza, porque pertenecemos a tu reino, Señor. Somos hijos verdaderos. No solamente queremos ser esas personas que admiren tu reinado, no, Señor. No queremos ser espectadores, queremos ser reyes contigo, reyes y sacerdotes contigo, Señor. Permite que nosotros simplemente nos enfoquemos en agradarte a ti y no buscar grandeza humana, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, Padre.
que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos para ti, que seas tú utilizándonos, que seamos tus instrumentos, seamos luz y sal para este mundo, Señor, porque tú estás lejos de aquellos corazones impíos, pero tú siempre escucharás los clamores de tus hijos. Si estamos aquí, papá, porque somos tus hijos amados, porque te estamos buscando de corazón, sinceramente, día tras día, Señor. Gracias, Padre, porque el Salmo 119 lo amo profundamente, porque ahorita somos bienaventurados, somos dichosos, afortunados, el poder pertenecer a tu reino, poder escucharte, poder tener esa firme convicción de que tu palabra es la verdad, de que es tu voz, que son tus pensamientos, son tus planes, tus propósitos, porque es la única forma de poder nosotros limpiar nuestro camino, porque la amo más que a cualquier cosa en esta vida, más que el oro, más que la plata. Es nuestro tesoro, Señor, porque es tu corazón. Así que gracias, papá, porque hemos entendido absolutamente todo. Palabra tu voz, guardala en nuestro interior. Eso hace que nosotros andemos conforme a tu voluntad, que tengamos un corazón conforme al tuyo, papá. Te amamos, oh Dios. Gracias, Padre. Bendice a aquellas personas que están escuchando, Señor, este en vivo, Señor. Que seas tú glorificándose por medio de sus vidas, porque este estudio, Señor, ha llegado a lo más profundo de su ser y yo sé que sí, Señor, porque hay líderes que están observando, están escuchando, Señor, este estudio y sé que tú los encaminarás por la verdad. Gracias, papá. Bendícenos en este hermoso día. Que cada decisión que nosotros tomemos, Señor, sea conforme a tu voluntad, teniéndote temor santo y reverente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.